Ya, entonces como te iba comentando que este libro tiene una estructura tipo libro, donde cada persona tiene un capítulo Ujú, y el capítulo tiene una suerte de conexión con todos los libros, ¿no? Con todo el libro. Hay un hilo conductor que es el futuro de los materiales ancestrales, ¿no? Y cómo es que esto eh, está presente, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que la parte de Francisco que habla de esta ritualidad, ¿no? Él habla de esta conexión con lo ancestral, con la espiritualidad, y es importante, ¿no? Por eso quería saber cómo tú me comentes, cómo es lo que eh, tu testimonio respecto al trabajo de Francisco, ¿no? Desde el bueno, enfoque de la materialidad y de la espiritualidad, ¿no? Él habla de los mapuches, habla de muchas cosas muy profundas, cosa que la fabricación digital ha perdido, o la academia, ¿no? No vincula el tema espiritual, no lo ve, eh, como te digo, este libro está enfocado para universitarios, y en el mundo académico, como tú sabrás, el tema espiritual pues es un tema, o la cosmovisión de los mundos culturales ancestrales no está muy vinculado a la academia, más bien está negado, está en un mundo aparte, ¿no? ujú, Se ujú. estudia desde el punto de Sí, vista teórico. digamos que está empezando a tomar lugar debido a las coincidencias que hay con los últimos descubrimientos de la física, la química y distintas ramas de la ciencia que se han topado con que las sabidurías ancestrales coinciden con sus últimos descubrimientos. De esta manera, están mirando de una nueva manera la sabiduría de las culturas ancestrales, dándose cuenta que fueron ecológicos y además en esta integración de la sabiduría, eh, de de la sabiduría cósmica y al mismo tiempo local, ¿verdad? A través de su tejido, de su relación con la naturaleza, de sus relaciones íntimas, de su cosmovisión, de de su valoración del individuo como representante de la cultura. ¿Sí? Entonces, esa integralidad, esa mirada más holística es la que yo veo un poco en el trabajo de Francisco y por eso me he interesado y he tenido conversaciones con él desde el punto de vista de integrarlo en la visión que yo como arquitecto de ideas vengo desarrollando desde hace ya más de 30 años y que se resume en la idea de biocultura en un principio como una mirada eh, desde fuera de lo humano, de la naturaleza, y que en esencia dice que vamos a tratar de mirar la vida como un modelo funcional, un modelo de diseño y un modelo operativo, de forma de experimentar usando esos criterios. Y esto lo hemos denominado cómo la vida se cultiva a sí misma o la cultura de la vida, biocultura. Y entonces el resumen dice que la vida tiene muchas maneras de cultivarse a sí misma y que nosotros elegimos las que nos parecen las tres más relevantes para poder tener un instrumento de uso fácil y rápido. Y estas son entonces, en primer lugar, las acciones, que son las acciones cooperativamente competitivas y competitivamente cooperativas. Es decir, le agregamos al paradigma presente, que es el paradigma de la competencia, le agregamos la cooperación. Entonces decimos,
La naturaleza entonces se caracteriza por esa ayuda mutua, que se llama mutualismo, que esas son las buenas acciones, que es la cooperación. En segundo lugar, observamos de la vida, de la naturaleza, las medidas. ¿Dónde están las regularidades? ¿Dónde están los diseños? ¿Dónde están las isometrías de la vida? Y esas las ocupamos como modelos, empezando por la cuenta del tiempo, ¿verdad? Todas las cuentas del tiempo que van en sincronización con el movimiento astronómico de los 28 días de los ciclos lunares, ¿sí? Y después todas las biométricas de plantas, animales, hongos, microbios, todo el diseño también es parte de esta nueva observación de la medida, que propone entonces que no hay una medida universal y que cada sujeto tiene su propia medida y su propia proporción, y si nos conviene mucho más atenernos a ella que estar tratando de hacer que los sujetos de estudio concuerden con algún estándar. Y en tercer lugar están las bellezas de la vida, es decir, que la naturaleza también siempre tiene un componente de belleza. Entonces, que es una belleza que alimenta nuestros sentidos, la belleza visual, la belleza auditiva, olfativa, gustativa, táctil, la belleza afectiva, la belleza intelectual, la belleza espiritual. Todo eso nutre nuestra conciencia, que es el estado más alto de nuestra mentalidad y de nuestra espiritualidad, porque la espiritualidad es conciencia aplicada. Entonces, con eso hemos descrito biocultura, que es un cuerpo de estudio en el cual se integran desde lo más ancestral, que digamos en este caso está representado por Francisco y su trabajo, y otros que también están agregando eso a la realidad de la ecuación de este ahora, de manera de tener esas relaciones, esas raíces, lo más vivas posible y proyectadas hacia al presente, digamos, que requiere de nosotros esos fundamentos. Y como tú bien decías, esa conexión con lo espiritual, con lo sagrado, que desde el punto de vista de mi propuesta y de la propuesta que tenemos con Francisco, se encuentran en la conciencia y en la gran conciencia, que es el motivo de estudio a propósito del cual hemos tenido las conversaciones que hemos tenido con Francisco, y que eh, es un mutuo beneficio en términos de poner a prueba las ideas y encontrar un reflejo positivo que viene desde una línea muy diferente. Así que con eso te cuento un poco en lo que yo conozco el trabajo de Francisco, y es lo que estamos como colaborando en este sentido. Y desde ahí, desde donde yo podría comentar, ayudar, colaborar en esta presentación que quieres hacer tú de él. Sí, bueno, no soy yo, es, yo soy la cara visible y quien estoy hablando contigo. Pudo haber sido Matus, somos un montón de gente que vamos desde Canadá a Alaska hasta Chile con ustedes, que están bien abajo. Como ves, los libros son de mucha gente. Ajá, Yo ya. solamente soy como Estoy un... viendo. eh, por eso nos interesa Chile. Chile siempre ha sido el gran ausente, nunca hemos tenido contacto con gente como ustedes. Y lo que me parece interesante de su trabajo de ustedes, por lo que veo, es que ustedes construyen una narrativa, una ritualidad, dándole su aporte, muy conectándose desde su eh, contemporaneidad, o sea, de lo contemporáneo que son, ¿no? O sea, Ujú. se conectan y tienden puentes con esta espiritualidad ancestral que ustedes están comentando. Y eso es lo que nos ha interesado, Claro, porque esa ritualidad se ha perdido, ¿no? Se ha perdido en la academia, ¿no? Como digo, se estudia de manera teórica, ¿no? En antropólogos, ¿no?
tratan de conectarse, pero siempre desde un plano teórico, ¿no? Yo creo Sí. que el trabajo de Francisco, que es el que conozco y por lo que veo que contigo también, tienen eh, han interiorizado, ¿no? Y esas performances que él realiza son ese reflejo, ¿no? De esa trascendencia que, que es muy interesante, Ujú. dado que habla de la materia, o sea, le da vida a la materia, ¿no? Le da sentido, le da esa filosofía ancestral, ¿no? Que habla de la madre tierra, ¿no? Y que esa conexión existe. Sí, claro, Y eso, entonces, claro, eso es interesante porque ustedes lo hacen ustedes, o sea, ustedes lo hacen suyo, claro. manera de No pensar, manera solamente, de sentir y hacer, ¿no? O sea, hacer, sobre todo. digamos, Eso, sí. sí, es una obra que representa un estilo de vida, una manera de ver la vida y que está integrando exactamente eso, está integrando de alguna manera la inteligencia, la colección de lo mejor de la inteligencia del mundo occidental, del cual nosotros somos, digamos, universitarios, profesionales en nuestras categorías, yo como artista, arquitecto, inventor y Francisco también como artista. Entonces, desde esa mirada, estamos haciendo esta integración en la cual ya se están tocando las artes, la ciencia y las espiritualidades. Mirada ya desde la óptica de la conciencia, así un poco también en un laboratorio en que hay una hipótesis de trabajo en que decimos donde nos encontramos es que todo es conciencia y todo tiene una especie de vida, de conciencia, de inteligencia y por lo tanto de espiritualidad. Y ahí es donde nos encontramos con las culturas ancestrales y que, digamos, los materiales tienen esa fuerza y esa vida, y el trabajo de Francisco lo pone de manifiesto con una gran efectividad, fuerza y al mismo tiempo belleza, ¿verdad? Y eso son realmente eh, eh, hermosas sus creaciones, ¿cierto? Sí, Así sí, que desde el punto de vista, es una obra única se podría catalogar como un performance, ¿no? Pero yo creo que tiene otra dimensión, ¿no? Tiene algo con un nivel que transmite un mensaje más profundo. Yo creo que la performance termina siendo una obra de teatro algo frívolo que queda como una reflexión, pero lo que yo veo que hace él es ritualiza, ¿no? Una sensación, una, eh, una, ¿cómo se puede decir? Exterioriza esta conexión, ¿no? Que tiene con la materia, con su narrativa, con la filosofía que él nos claro, trata de reflejar, ¿no? Que es, para algunos puede ser algo diferente, chocante, pero es algo que ya las culturas antiguas ya lo hacían y se ha perdido, ¿no? Por esta desconexión con lo objetivo, ¿no? Y esto queda pues en el plano de la chamanería, queda en el plano eh, de lo que no es bien visto, pues, ¿no? Por la iglesia, por la academia, ¿no? Entonces, nosotros, como ninguno de nosotros, de los que escribimos estos libros, lo vemos desde el punto de vista teórico, que alguien haga esto, y más como tú, que eres, yo también soy arquitecto, entonces de alguna manera entiendo y me llama la atención, nos ha llamado la atención su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, te acabo de enviar ahorita un correo donde se ujú. indican un poco los lineamientos y algunas preguntas que se tiene que responder respecto al perfil del libro. No, no sé si puedes leer el último correo que te he enviado. Ahorita mismo Ahorita mismo te he enviado. voy a buscarlo.
Entonces, bueno, yo creo que la manera de trabajar Sí, con... eso sería nosotros, bueno, es un proyecto, como verás, internacional, donde, bueno, el único pago que recibimos es, te enviamos el libro. Es una red que trabaja ad honorem, ¿no? Pero con la idea de, es una buena plataforma de difusión, ¿no? De nuestro trabajo, ¿no? De pronto, alguno de los interesados eh, lee tu capítulo y te invita, ¿no? A dar una charla virtual o presencial, ¿no? En los países que puedan tener interés, ¿no? Ya, entonces aquí estoy leyendo convocatoria para seminarios y capítulos. Sí, Áreas ancestrales, nuevas tecnologías digitales. Encuentro inesperado en el diseño del futuro. Ya, entonces aquí me dices tú que tenemos materiales ancestrales, cultura y sociedad, materiales ancestrales, medio ambiente y sustentabilidad, nuevas tecnologías para la manipulación de materiales ancestrales, casos prácticos sobre los materiales ancestrales y aplicaciones actuales. claro, tú podrías responder esa pregunta, me parece que eso es un caso práctico, ¿no? Yo creo que las aplicaciones, no sé, o sea, esto es una guía, no, no es una... Claro, no, yo, para mí, digamos, estos son rápidamente, yo te diría en el punto 1, cómo se inserta Francisco en la cultura y la sociedad y un poco su historia y su trayectoria, Eso nos sirve. digamos, cómo toca en la cultura, desde el punto de vista, por ejemplo, de la cultura de la vida, que es la que nosotros proponemos, que va, digamos, su objetivo es crear una conciencia con corazón ecosistémico, ¿sí? Es decir, integrando esta espiritualidad, pero ya como una espiritualidad aplicada en forma de afecto, es decir, demostración de cariño. No, no, queremos más que respeto por la naturaleza, queremos cariño por la naturaleza. Sino, esto es lo que se necesita, lo que falta. Esta es la espiritualidad, que es la espiritualidad que tienen las culturas originarias que siguen viviendo en esta relación afectiva con la naturaleza, con el ecosistema, con la madre tierra, ¿verdad? Que este es el elemento que falta en la ecuación, este es el factor que falta en la ecuación de la realidad materialista, la materialidad, la cultura imperialista, porque nosotros vivimos en una cultura imperialista, el mundo entero vive en una cultura imperialista. Digamos, no solamente el imperialismo de los Estados Unidos, sino que el imperialismo histórico de China, de India, de todos los imperios que a lo largo de la historia han venido y que se han ahora, la democracia es una especie de nuevo traje para el imperialismo, pero está detrás del imperialismo de todas formas. Seguimos viviendo en esa sociedad. Entonces, eh, mirado desde ese punto de vista, esto trae a la mano estas relaciones afectivas con la naturaleza. Y esto es lo que transmite, yo diría, y que por eso que a mí me ha interesado y he tenido todas estas conversaciones con Francisco, para ir yo también entendiendo muy bien cómo lo ve él, en qué estamos de acuerdo, qué estoy leyendo bien, qué estoy aprendiendo, qué estoy compartiéndole a él también de mi propia vertiente, de mi propia investigación. Porque yo soy un investigador que eh, digamos, trabajo en estas tres áreas, en las áreas artísticas, científicas y espirituales vistas desde el punto de vista de la conciencia. Siempre yo voy digamos, la espiritualidad la veo como un atributo de la conciencia, se derivan de la conciencia, la espiritualidad, desde mi hipótesis de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese más o menos es el campo donde yo podría decir en lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con la sociedad, es que ha tenido una excelente respuesta de la sociedad,
porque justamente nos trae a la mano eso que, como tú dices, que tanto la academia como la tradición están viendo que les está faltando en en su retrato de la realidad. Entonces, está faltando una parte clave de la ecuación, que es la relación afectiva, no solamente, eh, digamos, comercial sobre la realidad, sino que una relación afectiva con la realidad. Y esto es lo que trae este trabajo, según como yo lo veo, y entonces eso es un gran aporte a la sociedad, y la sociedad, sin entender del todo bien por qué le gusta y lo sigue. Y está teniendo un creciente, digamos, arraigo en todos los lugares por donde va pasando. En todos los lugares la gente se apropia del trabajo de Francisco. Lo hacen suyo, porque de hecho es un universal, según la forma de ver que yo tengo, porque es ese universal de esta sabiduría ancestral, de la unidad con el todo a través de la naturaleza. Así que eso es lo que yo podría decir de lo que tiene que ver estos materiales ancestrales con la cultura y la sociedad. Y ahora con el medio ambiente y la sustentabilidad también hay mucho que decir, y lo mismo de las nuevas tecnologías, porque Francisco también habla mucho ahí y tiene todo su cuento que yo estoy empezando a entender lo mejor, que tiene que ver con el tejido. Claro, y el tejido es una tecnología, ¿no? Lo que él hace, cómo lo hace, hablando Exacto. estrictamente en el sentido de la palabra, tú podrías generar pues un concepto que para algunos de repente puede sonar muy distante, pero el hecho de hacer esa maqueta, instalación, de tejerse el mismo es algo nuevo, ¿no? Que yo no he visto en ningún lado. Sí, Unos se pintan, otros se tatúan, pero no he visto que gente se teje, ¿no? Y el tejido, pues, es tan antiguo como la cultura misma, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido claro, tiene mucho que contar sí, y esa espiritualidad que él construye, ¿no? Esa ritualidad que él aporta es muy rica y muy desconocida. Yo creo que para un joven que no conoce y que, como tú mismo lo decías, ¿no? Le es ajeno a la academia, pero es porque nosotros procedemos de una formación escolástica, ¿no? Heredera de la colonia todavía, ¿no? Tenemos una ujú, estructura casi militar, ajá, donde la iglesia pues ha tenido mucho de responsabilidad en castrar todas estas, entre comillas, expresiones culturales, mágico-religiosas, ¿no? ajá, Claro, culturales, mágico-religiosas, que lo sí, único que ha hecho es culturales. eh, eh, segregarlas a una vida paralela, ¿no? Porque no ha desaparecido, está ahí. No, Entonces, y tiene vida propia, ¿no? Como algo informal, algo fuera de la ley, ¿no? Existe un misticismo eh, informal, ¿no? Una religión informal, hay un ejército informal, hay una justicia informal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, hay mucho que decir sí, y Francisco lo hace carne, ¿no? Lo hace por vida. supuesto, Y yo creo por que supuesto, tú sí, vas a exactamente. tener el duro trabajo de verbalizar esto, que es otra tarea muy dura, hacer texto, hacer palabras, porque a veces a mí me ha pasado que me falta palabras, no existe palabras Ajá. para explicar cosas que tú sientes o no sé, pero bueno, ahí te lo dejo ya para que Sí, de lo todas formas, escribas, ¿no? Sí. como decíamos, entonces creo que hay ahí también conversaciones que vamos a tener con Francisco para co-crear esta, que es lo que nos interesa a nosotros como artistas, transmisión de la inteligencia que está acompañando a la obra, porque estas obras van dirigidas hacia el saber. Nos interesa que la gente sepa, no solamente que le guste y que goce y disfrute. Creemos que estamos en un momento del tiempo en que
El saber es un bien que todos nos conviene tener. Saber que es necesario estar en esa relación afectiva y de unidad con la ancestralidad, aunque sea de alguna manera todavía desconocida nuestras ancestralidades, ¿verdad? Y que el nuevo ser humano, que como eh, tú decías que había una serie de eh, realidades informales, ¿verdad? Ejército informal, comercio informal. Entonces sí, al mismo tiempo que hay una realidad convencional, hay una realidad paralela o informal, como la llamaste tú, ¿verdad? Que no ha dejado de existir y ha corrido junto con esta otra realidad. Y ahora estas dos realidades se están encontrando. Y se están encontrando para provecho, para mutuo provecho. O sea, las dos se enriquecen mutuamente. Y se viene a completar entonces este cuadro, que es el cuadro del nuevo ser humano, que es el ser humano que está surgiendo ahora al ir completando, digamos, esta, estas piezas del sí mismo, estas piezas de la cultura, que están ahí, pero ausentes, como diciendo, no tienen valor. Y ahora, eh, debido, digamos, a los avances científicos, esta sabiduría están en, en, en sincronía, de acuerdo con los últimos avances, y eso les da gran relevancia. Esto es lo que conversamos con Francisco, de cómo algo muy antiguo y ancestral puede ser tan moderno y tan actual. Claro, claro. Sobre eso hay muchas teorías, ¿no? Hay la teoría de la liberación. No sé si has escuchado del padre Guzmán, ¿no? ¿Cuál Eh, teoría? ¿Cómo? ¿No? de la liberación. La teoría de la liberación. Sí, que es de contradictoriamente es de un jesuita, ¿no? Que habla sobre esta segunda independencia que tenemos que tener, ¿no? O sea, la independencia, hemos tenido la independencia política, ¿no? Pero ¿De no acuerdo? la independencia espiritual, ¿no? Todavía seguimos Ajá, atados a esta suerte de eurocentrismo que nos coloca y nos ha robado nuestra sensibilidad, nos ha desconectado de nuestra tierra y también nos ha eh, eh, mm, incorporado en nuestro ADN, ¿no? Valores aspiracionales que no corresponden pues a nuestro territorio, ni a nuestra exactamente. gente, Sí, ni a por nuestro supuesto. mundo, ¿no? Yo creo que ese es, y ustedes como lo tocan, han hecho todo lo que es teoría, eso, lo han hecho carne, lo han Ajá, hecho claro. objeto, ¿no? Y eso es difícil, Sí, ¿no? y lo que hace Francisco en lo ancestral, lo hago yo en lo futuro, porque yo también trabajo con materiales ancestrales, pero creo geometrías, más bien dicho, yo le llamo cosmometrías, y no les digo sagradas, porque para mí son más bien universales, y lo sagrado es relativo a cada corriente cultural. Entonces sí, yo hago una arquitectura en la cual, con estos materiales naturales y originarios, creamos campos energéticos sensibles, laboratorios donde todo crece más rápido y más grande, por la forma que tienen los espacios. Porque estamos usando entonces, además, materiales naturales para construirlo. De esta manera creamos una vibración, un tipo de arquitectura y un tipo de obras que, tal como lo de Francisco, nos llevan a una ancestralidad
Esto nos trae a un presente que está encontrando esta ancestralidad con lo más desarrollado de lo que es, digamos, la investigación actual, que es una línea que no se conoce y que la llevo yo nada más en los últimos 30 años, que se llama espacio energética, que es como ciertos espacios producen campos de energía que son sensibles y que tienen, digamos, una serie de resonancias y relaciones con los actos, con el acto de vivir, porque el acto de vivir, digamos, tiene identificado por lo menos tres cuerpos claramente visibles, que es el acto social, el acto laboral y el acto íntimo. Ciertamente hay otros actos en el habitar, pero esos son los esenciales: el acto social, el laboral y el íntimo. Entonces, la relación de las formas habitables con esos actos es es una de las herramientas que usamos nosotros para este tipo de diseños. Ya Son son actos, diseños actos rituales, ¿no? Es un rito, ¿no? El rito de dormir, el rito de comer. exactamente, y Solo- también, Es un rito, digamos, solo que no lo el entendemos como un rito, rito sagrado, pero el acto de por comer supuesto. es No, sagrado. O pero por dormir, ejemplo, ¿no? en muchas culturas y en muchas, digamos, en el movimiento, desde el movimiento de Cualdea, desde el movimiento de las comunidades espirituales, es común sentarse a la mesa y como mucho, digamos, en la cultura estadounidense también, se agradecen los alimentos y se reza. Y digamos, Ese es un se ritual, es un rito, es sagrado, exactamente, se sagrado. convierte, exacto, eso se le da ese carácter de ceremonia y de ritual, no solamente al alimentarse, sino que a la vida entera ya empieza a vivirse un poco como vive, dice la vida del monje Zen, que siempre está, nunca sale del templo, porque el templo es uno mismo. Nunca salimos del templo, el templo es todo, es el universo. Entonces, cuando se entiende así, se produce ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Que es volver a esta antigua mentalidad que era muy común en las culturas originarias, en que nunca se sale de lo, entre comillas, sagrado, ¿verdad? O divino, porque también lo divino también es relativo al contexto en que no lo podemos generalizar. Es muy Claro, por eso se distinto. habla de la madre tierra, ¿no? De la madre tierra. Por eso es como estamos en el seno, en el vientre, ¿no? Es una, bueno, es una Exactamente. metáfora, ¿no? Bueno, en mi experiencia, digamos, porque yo también desde mi investigación, yo hablo desde mi propia experiencia, porque yo también soy como un viajero, y yo entonces, parte de mi investigación fue comprobar eh, la conciencia de la Madre Tierra y qué tipo de conciencia tenía la Madre Tierra, digamos, como parte de un trabajo de la gente que seguía a Lovelock, unos franceses, seguidores de la visión de la Tierra como un ser vivo de James Lovelock. Entonces, yo tuve esta experiencia y sí hice un viaje, dejé mi cuerpo en una terma y ahí en el cuerpo, en la conciencia pura, en mi cuerpo de conciencia pura, tuve un encuentro de tú a tú con la Madre Tierra, con la única diferencia que yo era así, de este porte, en su mano. Después de que yo hice todo mi viaje, que es un largo viaje, que es como de contarlo por lo menos unos 40 minutos, pero que yo tengo esa experiencia de haber dejado mi cuerpo de una manera voluntaria, meditada, estudiada, y después de hacer una serie de ceremonias y de hacer un viaje para lograr eso, dejé mi cuerpo en la terma y me encontré con la Madre Tierra. Entonces yo puedo decir, yo sí la vi, le vi sus ojos, estuve en su cuerpo, sentí su amor, sentí esto que es imposible explicar en palabras, pero que es una experiencia, una vivencia que yo tuve, que es más, digamos, para mí, es más consistente que esta realidad, esa experiencia que yo tuve en este cuerpo espiritual o de conciencia pura con la Madre Tierra, que es lo más increíble que me ha pasado en la vida. ¿Ya? Entonces yo hablo desde ahí, desde
de ese, digamos, como es difícil expresarlo porque podríamos decir campo de experiencia, ¿verdad? Y de ahí, digamos, entonces yo tengo esta, esta propuesta de que todo está vivo, todo tiene algún grado de conciencia, inteligencia, sensibilidad, y que nosotros con Francisco compartimos esa experiencia de vivir en conexión con todo, con la hipótesis de que todo nos entiende, todo nos escucha, todo está vivo, todo forma de la gran conciencia cósmica que lo contiene todo y que nosotros somos partículas de ella, ¿verdad? Y que ese es el campo resonante en que la vida y la existencia están sucediendo. Entonces, desde esa mirada, digamos, estamos siempre conversando porque es un experimento de campo, no está del todo comprobado. Y siempre nosotros estamos recabando más pruebas, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Y estas pruebas son maravillosas porque pueden, y nuestro arte, y ahí es donde entra el arte, de todo un experimento científico que es muy técnico, que tiene un ideario y un idioma complejos y propios, muy técnicos a veces, nuestro arte es traerlo al idioma de los niños. Es decir, estamos hablando para los niños, digamos, haciéndolo comprensible para que los niños lo entiendan. Y por supuesto, obviamente, que los grandes y todos los demás también. Pero ese es el trabajo que de la manera más poética e inteligente posible vamos a hacer en este trabajo con el arte de Francisco. Y sí, yo creo que lo que tú, o sea, como te dije a un comienzo, ¿no? Todos de alguna manera sabemos que existe esta espiritualidad, lo hemos escuchado, lo hemos sentido, pero me incluyo, no hemos tenido el valor de hacer lo que hace pues Francisco, ¿no? Lo que hace él es un acto mismo en sí mismo de rebelión contra un sistema que nos ha formado, nos ha adoctrinado, nos ha evangelizado de una Ajá. manera que ellos quieren que nosotros seamos y que respondamos y que sintamos de una manera, ¿no? Entonces, ir contra eso, por eso te digo, mucho tiene que ver, bueno, yo tengo una formación cristiana de niño, pero eh, hay que reconocer, creo yo, que la iglesia tiene mucho de culpa en haber castrado esto a nuestras, No le hice la leche todavía. Disculpa que... no, no, a nuestras comunidades ancestrales Sí. que ha permitido que de alguna manera esta, como dije al comienzo, esta separación, este doble camino paralelo Ujú. que se mantiene vivo, ¿no? En la artesanía, en la medicina tradicional, ¿no? O también en esta manera En las ceremonias, en las las ceremonias, ceremonias. los rituales, ¿no? Entonces yo creo que no se ha perdido, simplemente se ha congelado, como, esos no son palabras mías, estoy tomando de manera aleatoria tantos libros que he leído sobre mi vínculo con la espiritualidad ha llegado desde la artesanía, ¿no? Entonces, es por ahí que el acto mismo eh, de la artesanía es un proceso de, de purificación, ¿no? O sea, es un acto en el que el artesano tiene un estilo de vida. No te cuento así una anécdota chiquita que me la contó mi profesor René Castro, que en paz descanse, está en el cielo, pero él fue que me metió estas Ujú. ideas y, y me dice, yo cuando era mi profesor René Castro me dice, cuando yo era muy joven me fui a las alturas de Cusco y, y un, y un, había un artesano que estaba vendiendo unos chullos, así, ¿sabes lo que son los chullos, no? Estas cosas que Sí, en forma de cono con sí, orejeras en forma de sí. triángulos. Y,
Y va y mi profesor, como iba a viajar a Europa, dijo, uy, Dios mío, esto está bien bonito, muy colorido, me lo llevo. Fue al artesano, te compro todo. Y el artesano lo miró, no puedo venderte todo, me dice, porque ¿qué voy a hacer el resto del día si lo vendo? ¿Entiendes? Entonces, pero te voy a pagar el doble. No, es que no me entiendes. Yo toda la semana he trabajado para ver, es una fiesta, es un festival. Para mí es como fuegos artificiales, porque literalmente en la tarde, él espera la tarde porque hay un festival de juegos artificiales, ¿no? O sea, hablando entre metáfora y entonces hay cosas que la lógica, la racionalidad que nos han enseñado en la academia, ¿no? No va a tener sentido. Esto que parece muy frívolo para algunas personas, para esta persona, para este artesano, es muy profundo, ¿no? El acto Entiendo, entonces, sí. no quiero quitarle los créditos de mi profesor René Castro, que lo quiero mucho, él me decía, ay, yo quiero ser como él, tener el valor de renunciar al dinero, ¿no? Pero soy un cobarde, decía, no. Yo lo hubiera vendido todo y me hubiera largado a hacer otra cosa. Pero el acto en sí mismo es sagrado, es un ritual. Bueno, se ve la cultura más allá, la cultura ancestral, la relación de valores, o sea, porque ahí son los valores los que están en juego, ¿verdad? ¿A qué le da más valor el artesano? Y ya desde una mirada más justa, vamos a decir artista, porque se le llama artesano. ¿Desde dónde? Desde el colonialismo. Nosotros no fuimos los que pusimos ese título, fue el colonizador el que puso ese título del artesano y hizo esa distinción entre el arte del, entre comillas, artista, europeo, por supuesto, y el artesano, gran tejedor, gran pintor, gran artista. Eso no es artesanía, es arte. Y un arte con un contexto cultural y con un histórico y con una afectividad que el arte europeo rara vez trae. Entonces, ciertamente, un cambio de mirada al respecto es más que necesaria. O lo ha perdido, ¿no? Yo creo que en Europa también existe, solo que la, la vorágine del desarrollismo, y yo he estado en Europa muchas veces, ellos sí tienen una espiritualidad, pero la dinámica mercantilista, neoliberal, globalista, ¿no? Ha, ha creado una relación asimétrica, ¿no? O sea, eh, en estos vínculos culturales, ¿no? O sea, Europa, todas las culturas tienen esta relación, solo que Sí, natural de la lo han vida. perdido. Solo que acá se puede encontrar, vas a los Andes y lo encuentras. Allá es muy difícil. Digo, creo que es algo que se ve en todos los escenarios de la vida, que esta relación espiritual, amorosa, de bondad, porque, digamos, el, el sentido de la espiritualidad es la bondad aplicada. O sea, qué tan, em, qué tan buena, qué tan bondadosa, qué tan valiosa es la cultura, la sociedad, desde el barrendero hasta el presidente. ¿Cómo se manifiesta eso, digamos, en la relación con el medio ambiente y con la gente? Porque finalmente la sociedad es la gente, la riqueza es la gente, la primera riqueza, la máxima riqueza que hay es la gente. No somos recursos, ¿no? No es un recurso humano, es la riqueza humana. Le han cambiado el nombre a la riqueza y le han puesto recursos para que no sepamos que tenemos la riqueza natural y que es nuestra, es de todos. Todo es riqueza y le ponen riqueza, le ponen recursos y nos dicen que hay escasez
y que hay pobreza. Y entonces estamos liberándonos de eso, como tú decías, recuperando estas sabidurías que vienen desde la naturaleza de muchas culturas originarias, ¿verdad? Que las han conservado en sus tejidos, en su alfarería, en su mentalidad, en su corazón. Y de eso nosotros, digamos, la gente que vivimos en la realidad paralela y en la cultura de la liberación, estamos yendo a esa fuente, a reaprender. De lo sencillo, lo que como tú decías, en todas partes la gente se quiere a sí misma y quiere a su patria, quiere a su gente. Esa es la espiritualidad. Ese es el amor aplicado, el amor que uno puede decir, ajá, se ve que esta cocina, este plato viene hecho con mucho amor, que este tejido viene hecho con mucho amor. Se ve, se siente. El señor que vende los chullos, los vende con mucho amor. Y eso es lo que vale para mí, digamos, y esto es lo que nosotros estamos tratando de decir, hey, todos lo tenemos, pero tenemos que, pum, hacerlo presente, porque está tirado en el suelo. El tesoro está tirado, nadie lo ve. Nadie ve que está la riqueza ahí. Entonces nosotros como artistas decir, hey, levantemos la riqueza y digamos, ya no son recursos naturales, es nuestra riqueza. La riqueza humana es la primera riqueza sin la cual ninguna otra riqueza tiene sentido. Después vienen todas las demás riquezas. Entonces con eso estamos poniendo en orden, primero que yo como pensador, yo Rayo Espiral, Tradición Multiversal, que me cambié el nombre justamente para liberarme de ese histórico que me impedía ser totalmente coherente y congruente con mi propuesta, es decir, venimos a renovar, no nos basta con lo que nos entregaron. Encontramos que es deficiente y que le faltan montones de piezas al conjunto. Y entonces venimos a decir, hey, venimos a poner lo que falta. Gracias porque está bien bonito, no vamos a sacar a nadie ni nada. Todo lo que está, está, bienvenido sea. Lo queremos todo. Nadie vamos a poner fuera del dibujo. Venimos a incluir, a integrar y hacerlo con hermandad, con cariño, con amor. Es decir, todos somos tesoro de todos. Cada cultura tiene, wow, mucho que regalarle a todas las demás culturas. Y por eso que el mundo le encanta viajar e ir a China y conocer. Hacen lo mismo, van al baño, van a la cama, van al comedor, laburan, construyen, hacen, deshacen, pero de una manera que en China no es así. Entonces uno dice, wow, qué diferente. Lo mismo. Eso es riqueza, eso es una gran riqueza. Es decir, y por eso nos gusta la cocina china, la cocina tailandesa, la cocina de todas partes tiene algo y las otras cocinas. Y ese es el arte, ese es la inteligencia y el corazón unidos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque el plan es vivir y ser felices, ¿verdad? Sencillo, no le pedimos todo y al mismo tiempo pedimos nada, porque respirar es ser feliz. Sí, pues sí, Respirar. oye, es muy enriquecedor y felizmente que esta conversación está grabada, va a ser algo muy, muy lúdico y a veces es bien difícil transmitir pues en palabras toda la sensorialidad, la experiencia que uno tiene, ¿no? Como tú dices, Benito Juárez es uno de los autores que escriben el libro y él dice, ¿no? Que él dice, la cultura es algo dinámico, la cultura es algo que uno va construyendo y que aporta también, ¿no? Sin querer o queriendo, eh, y permite que... Aló, Rayo, ¿me escuchas? Francisco no tengo fecha porque tengo que Ya, hablarlo con él. ya. Entonces, pero fechas Lo de tentativas que tú... Francisco voy a hablar con él y ahí el lunes, ¿no es cierto?
además de conversar de los inventos, ya voy a tener conversado con Francisco para que nos pongamos un plazo para esa otra reunión. Ya, ¿Sí? Ahí nos perfecto. vamos a poner de acuerdo. Hablamos con él y le digo, ya, mira, de aquí a unas 2 semanas yo voy a tener algo escrito. Y ahí entonces nos vamos a juntar con Walter y lo vamos a comentar. Lo leemos, lo revisamos, aceptamos su consejo. ¿Sí? Listo. Ya pues quedaríamos así. Muchas gracias, Rayo. Ha sido Listo. un honor y creo que, como dice Igualmente, gracias. Francisco, las casualidades no existen. Todo pasa por No. algo. Sí, claro, causalidad le decimos nosotros, Sí, sí. la causalidad. Vamos creando las causas de nuestros hechos. Somos la causa de nuestros hechos. Ya Así pues, que por ahí vamos. sí. Hablamos, un gusto, nos vemos. Chao, chao. Igual, Chao. abrazo, chao. Un abrazo.